¿Alguien no le cuadró? ¿O estamos bien ahí? Estamos, licenciado. Gracias. Vamos a ver. Bueno. Estas 8 columnas son las que aparecen ahí en el... Aquí en el caso, ¿ven? Llega hasta la columna 8. Entonces aquí más adelante nos dice, la administración del Edistro dice que ya sabe que debe generar ventas promedio de 245.50. A ver, ¿por qué no me cuadra a mí? Ah, es que utilizaron acá un aproximado. Vamos a ver esto. Aquí lo aproximaron. Estamos utilizando todos los decimales, pero eso va diferente, ¿oyeron? En función del dato que aparece acá en el ejemplo del libro. Nos dice que deben generar ventas por esa cantidad para llegar al punto de equilibrio. La administración también sabe que si las ventas pronosticadas de 72.500 son correctas, van a perder dinero, ¿verdad? Porque el punto de equilibrio que es mayor a lo que ellos están pronosticando vender. Si el administrador dice quiere ganar 1,000 adicionales en su salario por mes y considera esto como un costo fijo, ¿cuál es el nuevo punto de equilibrio en las ventas diarias promedio? ¿Verdad? Entonces aquí vamos a tener que incrementarle. Lo voy a hacer aquí solo para que veamos y luego lo cambio. Sería más $12,000, ¿no? Porque quiere ganar 1,000 al mes. Entonces, nos subió 48,000. Y aquí las ventas aumentarían a 328 con 5 segundos cálculos. Entonces, pues habría que analizar ahí qué estrategias se pueden implementar, pero vamos a terminar de hacer unos cálculos. Voy a regresar aquí. ¿Cómo sé yo cuánto tiene que vender la empresa de cada producto? ¿Cómo puedo calcular eso yo? Ya calculamos cuál es el punto de equilibrio. Total, ¿no? 76,764.71. ¿Cómo podría calcular yo cuánto debo vender de cada producto? ¿A alguien se le ocurre cómo? Tal vez multiplicando esos 76,000 por el porcentaje de ventas que Excelente, le Cristian. tenemos en la columna 7. Así es. Por la columna 7, ¿verdad? Entonces, en esa columna 7, nosotros establecimos cuál es el peso de cada producto o la participación de cada producto dentro de los ingresos totales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos 62.07 para sándwich, 18.62 para bebida y 19.31 para papa al horno. Entonces, si calculamos esos porcentajes del punto de equilibrio que
calculamos para toda la operación, vamos a tener cuánto necesitamos de ingreso por producto de forma anual. Aquí el caso nos lo pidió de forma diaria, pero pues diariamente sería un poco complejo establecer eso. También se puede establecer, ¿verdad, chicos? Si ustedes quieren poner metas diarias, por ejemplo, de venta, pues estamos hablando de un restaurante, es más fácil irlo controlando e ir sabiendo cuánto vamos nosotros, en qué porcentaje hemos alcanzado las metas, ¿verdad? Entonces también es un dato útil, pero también lo podremos calcular a nivel general, ¿verdad? Entonces vamos a tomar este dato que tenemos por acá y lo vamos a multiplicar por nuestro punto de equilibrio. Vamos a fijar la celda. Y pues esto es lo que necesitamos vender. Punto de equilibrio por producto. ¿Y cómo en unidades, cómo lo calculamos? Ya tengo el dato del punto de equilibrio en valor monetario. ¿Cómo lo calculo para establecer el dato en unidades? Dividido por el precio de venta. Dividido por el precio de venta, ¿verdad? Entonces vamos a siempre redondearlo más para saber la cantidad. Entonces tenemos este monto dividido precio de venta, 0 decimales. Aquí teníamos, vean, 25,000 unidades. Podemos hacer el comparativo también de cuántas unidades más deseamos vender, ¿verdad? O tendríamos que vender más para poder llegar al punto de equilibrio. Entonces, 9,530 sándwich, 9,530 bebidas y 7,412 papas al horno. ¿Sí? Licenciada, perdone, cuando utilizó la fórmula de redondear, ¿utilizó redondear o redondear más? Yo utilicé redondear más. Gracias. Ok. Mejor en otra hoja. Bueno, lo primero que necesitamos es establecer un rango, ¿verdad? De ingreso en unidades. Cuando estamos hablando de un producto múltiple es un poquito más complejo. Lo vamos a trabajar de un solo producto para que vean esta parte. Bueno, aquí necesitaríamos establecer un rango, ¿verdad? Estamos viendo que las ventas, por ejemplo, pronosticadas en nuestro producto acá, ¿cuánto era? De 9,000, ¿verdad? Entonces, podríamos utilizar rangos de 500 para la demanda. Entonces, acá vamos a colocar en la primera columna demanda. En la otra vamos a colocar el ingreso por ventas. Aquí los costos totales. ¿Sí? O pueden colocar costos fijos si quieren acá y costos variables y costos totales.
vamos a hacer los rangos de 500. Bueno, tal vez nos va a quedar muy amplio. Pero bueno. El ingreso por ventas, dependiendo del punto de equilibrio, vamos a colocar aquí. Aquí va a ser 0. En el ingreso, ¿verdad? Si vendemos 0, vamos a tener 0. Los costos fijos, ¿de cuántos son? Dijimos. De 36, ¿no? Los costos variables van a ser igual a la demanda por, vamos a ir a traer los costos variables. Aquí le voy a poner variable porque si no nos vamos a cumplir costo variable. Y los costos totales van a ser igual a los fijos más los variables, ¿verdad? Aquí el ingreso por venta lo vamos a hacer para que quede una vez 0 por el precio, ¿verdad? Esto no va a variar, los costos fijos, esto no va a variar. Costos variables, tampoco. ¿Alguien se quedó? Licenciada, perdone, ¿cómo sacó el ingreso por ventas? El ingreso por ventas, la demanda de cada una de las filas que tenemos aquí por el precio del sándwich. Aquí estamos calculando el del sándwich. Ya no, solo les estoy mostrando porque para calcularlo con todos los productos se nos va a complicar, pero solo para que vean ustedes cómo se hace la matriz, estamos calculando el producto del sándwich. Entonces aquí el ingreso por venta, les voy a poner aquí arribita cómo lo calculé. Este sería en demanda por precio, ¿verdad? Y recuerden que estamos trabajando en sándwich. Los costos fijos, pues ya sabemos que son 36,000. Los costos variables, el costo variable por demanda.
¿Estamos ahí? Si alguien se ha quedado, me va diciendo. Vamos a insertar esta última, que es gráfico de dispersión. Nos va a salir algo extraño porque en determinado punto podemos, si quieren, ocultar esto y seleccionar solo esto por los costos. Algo raro pasó acá, vamos a ver. Los ingresos por venta llegan a 50,000. Déjenme ver por qué no están. Sí nos dio aquí el punto de equilibrio, ¿no? Es que los costos totales aquí se incrementan mucho porque tenemos solo el ingreso por los sándwiches. Vamos a tener que incrementar aquí la demanda. Vamos a bajarle aquí a 500 y vamos a duplicarlo. Vamos a ponerle bueno, entonces acá si se dan cuenta, el punto de equilibrio está aproximadamente en las, ¿qué? Como 17,000 unidades. Después de las, vamos a ver, sería acá donde el ingreso es igual al costo. Aquí en 18,000 unidades. Estaba haciéndolo con el equivocado.
aquí no nos salió el dato que teníamos en el cálculo porque estamos tomando un solo producto para realizar el cálculo, ¿verdad? Pero podemos hacerlo por cada producto. Pero al final, para que la línea de tendencia, ¿verdad?, les muestre a ustedes gráficamente dónde está el punto de equilibrio y puedan establecerlo pues de una forma un poco más fácil. ¿Sí? Bueno, ahora sí vamos a regresar a este punto. Bueno, vamos a regresar un poquito a la teoría. Hemos hablado del tema de la capacidad y hemos establecido, bueno, cómo estaría la capacidad, tomando en cuenta los procesos paralelos, los procesos simultáneos, el punto de equilibrio, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros producir o vender para poder llegar a ese punto de equilibrio? Y al final de cuentas lo que queremos es tener control de cuánto es lo que queremos o necesitamos producir. Pero, ¿qué estrategias nosotros podemos implementar tomando en cuenta esos cambios que en determinado momento se van a dar? Dice que la demanda suele crecer en unidades pequeñas, ¿sí? Rara vez van a encontrar ustedes cambios muy abruptos en la demanda, a excepción cuando ocurra algo así totalmente fuera de lo común, ¿verdad? Por ejemplo, lo que hemos comentado que pasó con el tema de la pandemia, los productos que se disparó la venta de ellos. Por ejemplo, el tema de las mascarillas, ¿verdad? El tema del alcohol en gel y algunos otros que tenían que ver con el tema de la salud. Pero pues eso es muy poco probable que exista. Y en determinado momento ustedes van a ir viendo cambios pequeños. ¿Por qué? Porque muchos productos van creciendo conforme va creciendo, por ejemplo, la población, ¿sí? Entonces, en ese nivel también va incrementando las ventas. Dice que mientras es probable que las adiciones de capacidad sean tanto instantáneas como grandes, ustedes como administradores de operaciones no van a poder ir incrementando la producción dependiendo de cómo tengan su estructura para producir, pero no van a poder incrementar abruptamente la capacidad productiva, ¿verdad? Van a tener que ir estableciendo estrategias una vez utilizando los recursos que se tienen disponibles o pues realizando ampliaciones ya importantes que van a realizarlas pues obviamente en un lapso de tiempo considerable, no va a ser de la noche a la mañana. Dice que esta contradicción se suma al riesgo de la decisión sobre la capacidad, ¿sí? Eso obviamente involucra un riesgo. Ustedes no van a, con información obviamente del departamento de ventas van a poder establecer cuál es la cantidad que deben producir, pero pues deben tomar algún tipo de riesgo en función de ese incremento que deben hacer. ¿Qué porcentaje es lo que deben incrementar? Van a incrementar para tener un colchón de seguridad o un colchón ahí disponible para cuando necesiten incrementarla, o van a seguir produciendo al mismo ritmo, con la misma cantidad, y pues también ahí con el riesgo de que no cumplan algunos pedidos importantes de sus clientes. Para reducir el riesgo, dice que se deben realizar cambios incrementales que cubren los pronósticos de la demanda, pero pueden resultar eso en una buena alternativa dependiendo de la estrategia que ustedes quieran implementar. Aquí van a encontrar 4 estrategias que se aplican generalmente a la capacidad productiva. En el primer cuadrante está la anticipación a la demanda con una expansión incremental. Si ustedes pueden ver, la demanda está en el eje vertical, ¿sí? El tiempo está en el eje horizontal. Quiere decir, por ejemplo, que en el año 1, ¿sí? La capacidad es la línea sombreada, es el espacio sombreado. Entonces, si ustedes ven, esa capacidad está excediendo la demanda. Quiere decir que ustedes van a tener maquinaria, van a tener el espacio y probablemente el personal disponible para esa capacidad, pero no lo van a utilizar porque la demanda aún no llega a ese nivel, ¿sí? Entonces, ahí nosotros estamos incurriendo, obviamente hemos hablado mucho de esto, de los costos de mantener esa capacidad disponible,
¿verdad? Para en determinado momento, pues llegar, ven en el año 2, justamente, ahí se encuentra la capacidad con la demanda. Ahí nosotros ya estamos equilibrados, estamos produciendo al mismo nivel de requerimiento de la demanda. Pero luego, nuevamente, cuando llegamos a ese nivel, la empresa no quiere tener ningún riesgo en función de dejar de cumplir con algunos requerimientos e incrementa en ese punto nuevamente la demanda. Entonces, ahí otra vez la demanda está por debajo de la capacidad que se tiene. ¿Sí? Entonces, luego, y vemos cómo va la línea perpendicular que va obviamente creciendo y reflejando el crecimiento de la demanda. Luego, en la opción 2, dice que aquí se anticipa a la demanda con expansión en un solo paso. A diferencia de la expansión que se hizo anualmente en el cuadrante U, en el año 2, ¿verdad? Aquí en el cuadrante B, vemos que la expansión o la capacidad nace de una vez o desde el momento que se realiza todo lo que tiene que ver con el proyecto, nace con una capacidad que excede en un porcentaje demasiado alto, diría yo. Si ustedes ven las barras, aproximadamente va a ser un 40% de capacidad superior a la demanda, ¿verdad? Pero eso, ¿por qué se hace? Porque se tiene esperado que en el año 3, por ejemplo, la demanda ya está en el mismo nivel que la capacidad. Entonces acá también lo mismo, ¿verdad? Acá imagínense, si en la opción 1 nosotros íbamos pues ahí incrementando la capacidad y obviamente incurriendo en ese tipo de costos para mantener pues ese colchón, ¿verdad? Aquí lo hacemos desde el principio, es decir, aquí estaríamos duplicando los costos que se deben invertir para tener esa capacidad disponible cuando nosotros esperemos que la demanda va a llegar al mismo nivel que la capacidad. Luego tenemos la opción número 3, que es seguir la demanda con la expansión incremental, ¿verdad? Es lo inverso al cuadrante de arriba, ¿verdad? Al primer cuadrante. Aquí, si ustedes ven año con año, lo que se va haciendo es que se va tratando de alcanzar esa demanda con los cambios incrementales. Aquí, la demanda está por encima de la capacidad. Toda esa línea sombreada, ¿qué es? Es lo que nosotros no hemos podido cubrir en la demanda. Es demanda que ha quedado insatisfecha, ¿sí? Porque la capacidad ha estado por debajo de la demanda, ¿sí? ¿Se entiende esa parte? Ok. Y el cuadrante D es lo inverso, ¿verdad? Ahí se va intentando, dice, intento de una capacidad promedio que cubra la demanda con expansión incremental. Aquí pues se va tratando de tener una capacidad superior a la demanda. ¿Ven esos cuadritos, esos pequeños cuadritos grises? Son excedentes de capacidad, ¿sí? Es decir que esto sería lo ideal, ¿verdad? Ir casi de la mano con la demanda para no incurrir en costos y para tampoco dejar de atender a nuestro mercado objetivo. Entonces, este cuadrante D pues sería el más idóneo para no incurrir en costos y para tampoco tener un mal servicio, una mala atención, dejando de cubrir pedidos como lo muestra el cuadrante C, ¿verdad? ¿Quedó clara esa parte? ¿Dudas ahí? Bueno, vamos con la aplicación del valor monetario esperado, dice a las decisiones de capacidad y aplicación del análisis de inversión a las inversiones impulsadas por la estrategia. Este es el último punto de acá. Este está bastante sencillo, esto no va a verlo de lleno, no va a venir en el examen. Quisiera empezar mejor de una vez con el tema de la planificación agregada, pero sí quisiera que lo leyeran porque pueden venir algunas preguntas de teoría enfocadas en esto, ¿sí? Entonces la parte práctica no la vamos a entrar a ver, pero sí la parte de la teoría, por favor, les agradeceré que la vean. Esto es más que todo interés simple, ¿verdad, chicos? Tomando en cuenta valor presente de una anualidad. Esto creo que ya lo han trabajado en matemática financiera y en el área de financiera como tal, ¿verdad? Para ver
los temas. Entonces, esa parte, por favor, solo veámosla de forma teórica. Bueno, entonces aquí hemos finalizado con esa parte. ¿Cuáles eran los objetivos? Pues que ustedes aprendieran a definir la capacidad de diseño, la capacidad instalada, realizar el análisis del cuello de botella, que ya lo hicimos previamente, y calcular el punto de equilibrio, ¿verdad? Entonces vamos a terminar con esa parte. Y vamos a continuar con el tema de la planificación agregada. A partir del capítulo 13, por favor, en la página 517 del libro van a encontrar el contenido de este tema, que ya es la planificación agregada de la producción, tomando en cuenta pues la base que vimos de la... ¿Cuáles son los objetivos de esta unidad? Que ustedes definan ese plan agregado de ventas y operaciones, definir el concepto de la planeación agregada, identificar las estrategias alternativas para desarrollar un plan agregado, preparar un plan agregado gráfico, resolver un plan agregado mediante el método de transporte de la programación lineal. Vamos a ver si logramos ver esa parte todavía. Entender y resolver un problema de administración del rendimiento. El proceso de planeación. Aquí vamos a recordar un poquito de lo que es la planeación como tal. Aquí vemos que los planes a largo plazo, vean aquí, los autores manejan diferentes tiempos. Yo no sé en sus áreas de trabajo o en las compañías donde ustedes laboran qué es largo plazo para algunas personas, para algunas empresas. Para algunas empresas aquí vemos más de un año. Para otras empresas, largo plazo son 3 años o más. Y para otras, 5 años o más, ¿verdad? Entonces va a depender mucho de, obviamente, del giro del negocio. Hay mercados e industrias que son muy cambiantes y por lo tanto, un año ya puede ser largo plazo para ellas, ¿verdad? Pero bueno, ¿quiénes se dedican a la planeación a largo plazo? Vamos a hacer esto más grande. ¿Quiénes se dedican a la planeación a largo plazo? De acuerdo al cuadrito que aparece acá. Altos ejecutivos. Los altos ejecutivos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama esa planeación que se hace a largo plazo? Pregunta de administración de... Saber, ¿verdad? Ya, curso ganado, curso olvidado, dicen por ahí. El objetivo se cumplió. Esa planificación a largo plazo se llama planificación estratégica, ¿sí? En esa planificación estratégica, uno define que el rumbo y acción. ¿A dónde quiere llegar? La filosofía empresarial. ¿Qué incluye la filosofía empresarial? Ahí desempolvando libros, ¿verdad? La visión, misión. Bien, bien. Misión, visión, valores. Esa es la filosofía como tal, ¿verdad? Objetivos. Ahí pues definimos nosotros todo lo que queremos alcanzar, los objetivos, las metas por área, ¿verdad? El mapa estratégico y a dónde queremos ir, todo va ahí. Luego de establecer las metas a largo plazo, y bueno, ¿qué temas? Investigación y desarrollo, nuevos productos, las inversiones de capital, localización y capacidad de las instalaciones. Vean, lo que estamos viendo, capacidad de instalaciones. Esto no es una decisión que va a tomar solo el administrador de operaciones, porque ustedes le dicen al gerente general, ya no podemos cubrir la demanda con la capacidad que tenemos.
pero no es algo que ustedes puedan hacer, esa es decisión de quién, de los altos ejecutivos. Ustedes pueden trasladar la información y es su obligación o su deber o su responsabilidad, pero no pueden decidir, bueno, entonces incrementemos la capacidad. No, ¿verdad? No es decisión de ustedes. ¿Por qué? Porque obviamente van a necesitar recursos y van a necesitar intervención de otras áreas, no solo van a ser ustedes como tal. Y obviamente también los altos ejecutivos en ese término, pues también podrían tener algún tipo de intervención en la planificación a mediano plazo. ¿Cómo se llama la planificación a mediano plazo? Ya vimos que la planificación a largo plazo es estratégica. Plan de acción, no. Hay 3 niveles de planificación, ¿verdad? Estratégica, táctica y operativa. Entonces, esta planificación a mediano plazo es la táctica, ¿sí? Aquí son administradores de operaciones con el equipo de planeación de ventas y operaciones. Aquí es donde entra lo que estamos viendo en operaciones. Recordémonos que nosotros como administradores de empresas somos todólogos. Vamos a salir sabiendo mucho o poquito de muchas cosas, ¿sí? Entonces, por eso es que existen las áreas de especialización. Hay especialización en varias áreas. En el centro, pues, se tiene actualmente la de recursos humanos. Pero existen varias áreas en las cuales se pueden especializar. Por eso, ¿verdad? Pero tenemos que saber de todo. Desde las operaciones, desde la parte de mercadotecnia, de administración como tal, de finanzas, de todo. Entonces, acá, en este lapso de tiempo, ¿qué se puede ver? La planeación de las ventas y de las operaciones o la producción como tal. Aquí nosotros determinamos esos elementos en función de los objetivos que se quieren alcanzar a largo plazo. La planeación y la presupuestación de la producción, obviamente también acá es donde se lleva a cabo. Acá van a recordar un poquito de lo que trabajaron en Financiera 4, donde pues ustedes definieron un proyecto y nació desde un presupuesto de ventas y terminó en una evaluación financiera, ¿verdad? Aquí no vamos a hacer esa parte, pero pues llegamos hasta a esa parte de la planeación de ventas y producción. Se determinan los niveles de empleo, inventario y subcontratación. ¿Por qué? Porque en función de lo que queremos producir, nosotros necesitamos establecer cuáles son los recursos que debemos tener disponibles para cubrir ese porcentaje de capacidad que necesitamos tener, ¿verdad? Y analizar los planes de operación también. Finalmente, tenemos los planes a corto plazo. ¿Cómo se llama esta planificación a corto plazo? Operativa. Es la planificación operativa, ¿verdad? Aquí entran también los administradores de operaciones, supervisores, capataces, ya las personas que están en el día a día viendo que se logren esos objetivos, esas metas que se tienen a corto plazo. Aquí, algunas técnicas de programación ayudan a los administradores a preparar planes a corto plazo. Aquí, ¿qué se hace? Se realizan asignaciones de trabajo, se determinan órdenes, se programan tareas, se hace el proceso de despacho, se determina si se debe elaborar en tiempo extra o si se necesita ayuda en tiempo parcial. ¿Por qué? Porque con esto nosotros son estrategias que podemos utilizar a corto plazo y nos ayuda a cubrir el porcentaje que necesitamos nosotros de producción requerida de acuerdo pues a la planificación que nos haya trasladado el área de ventas. Bueno, la planeación de las ventas y las operaciones. Un proceso de balanceo de los recursos y la demanda pronosticada, alineando las demandas competitivas de una organización desde la cadena de suministro hasta el cliente final, mientras vincula la planeación estratégica con las operaciones en todos los horizontes de la planeación. Con horizontes, obviamente, se refiere a todas las áreas que intervienen en el proceso, ¿sí? En el proceso productivo. ¿Qué necesitamos nosotros alcanzar con la implementación de esta planeación de ventas y operaciones? Uno, coordinar e integrar los recursos internos. Con lo que tenemos, debemos acomodar todos los recursos y organizarlos para poder cumplir esos objetivos planteados. Los recursos internos y externos, necesarios para un plan agregado exitoso. Y dos, comunicar el plan a los encargados de su ejecución. Esa parte, chicos, es bien importante. Necesitamos, a veces en algunas compañías no solo intervienen en esta parte de saber cuál es el plan, sino las personas también participan
en el proceso de la planeación como tal. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿quiénes son los que están más enterados o a veces más empapados de cuál es el proceso productivo, cómo se lleva a cabo, qué se puede hacer para mejorarlo, qué se necesita, cuáles son las falencias que se han tenido? Son las personas que están ahí directamente, ¿verdad? En el área de producción como tal. Bueno, aquí vemos las relaciones que tiene el plan de ventas y de operaciones y el plan agregado. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Vamos a ver aquí. Como ven, el centro de todo es la planeación de ventas y operaciones, y ellos desarrollan el plan agregado para las operaciones. Pero si vemos aquí, ¿qué son todos estos cuadritos de la par? ¿Quiénes alimentan realmente esa planeación de ventas y operaciones? Vemos que todo nace de un análisis de mercado. ¿Por qué? ¿Por qué todo surge del plan de ventas? ¿Se recuerdan de Financiera 3? Cuando establecieron todos sus presupuestos. ¿No se recuerdan? Otro curso ganado, curso olvidado. Ya voy a revisar esos promedios, a ver con cuánto lo ganaron. Cuando ustedes determinan un presupuesto de ventas, ¿ya no se recuerdan de todos los métodos para calcular los presupuestos de ventas? Son como 7 métodos. ¿Se Sí, recuerdan? más o menos, licenciado. Está el promedio móvil, mano alzada, de factores. ¿Cómo se llama este? El de la Y cartilla, creo que es. Ajá. Bien, el semipromedio. También. Ese, semipromedio, es correcto. Muy bien, muy bien. Entonces no Promedio pasa nada. móvil, creo que es. También, ¿verdad? Ya ahí, También. ya se salvaron. Bueno. Alexis ganó con 10. Bueno, entonces la Negativo. información que nosotros necesitamos de primera mano es la información del mercado. ¿Cuánto es lo que nosotros vamos a vender? Si nosotros ya somos una empresa que está obviamente por varios años en el mercado, vamos a tener información histórica de la cual podemos obviamente realizar cálculos, ¿verdad? De los métodos que hablaron los chicos. Vamos a tener información para desarrollar un presupuesto si tenemos información histórica. Pero ¿qué pasa y qué hicieron ustedes en sus proyectos? Porque era un proyecto nuevo. ¿Qué hicieron? Pues de primera mano, investigar, licenciado. Investigar. Y ahí fue ¿Qué? donde ya se nos clasificó en varios estudios de mercado, estudio técnico, estudio operativo, estudio legal, administrativo, financiero, entonces, y también en base a fuentes primarias como encuestas, dependiendo a lo que estábamos investigando, ¿verdad? Excelente, Edwin. Esa parte de realizar un estudio de prefactibilidad, ¿verdad? Y el primer estudio, ya se le faltó el nombre y apellido, pero lo dijo todo. En esa parte del estudio de prefactibilidad, ustedes establecieron como primer estudio y el base el estudio de mercado. ¿Por qué? Porque si no era viable el proyecto mercadológicamente hablando, ¿iban a continuar si no era viable mercadológicamente o no encontraban demanda insatisfecha? ¿Qué pasaba si no encontraban demanda insatisfecha? Elegían otro proyecto, ¿no? Académicamente, pues a veces es un poco complicado porque ya nos damos cuenta que mercadológicamente no es viable cuando ya es mitad de semestre, pero... Había que ver cómo sería. Si no, todo el mundo cambiando de proyecto y ya nunca nos da tiempo de terminarlo. Pero en la vida real, obviamente, si ustedes determinan mercadológicamente que un proyecto no es viable, pues obviamente no van a continuar invirtiendo recursos en algo que saben que no va a ser rentable, ¿sí? Pero bueno, esa es la primera información. Como decía Edwin, entonces información de primera, información primaria a través de encuestas. Cuando ustedes no tienen idea de cuál, no hay estadísticas, no hay información histórica de ese producto o servicio que quieren implementar, entonces pues ustedes deben obtener la información a través de encuestas para saber y conocer si el producto o servicio que quieren ustedes implementar va a ser aceptado por las personas.
Pero bueno, aquí estamos hablando de productos y servicios y empresas que ya están establecidos, ¿verdad? Entonces, obtenemos información del mercado y obviamente información interna de cuál ha sido el comportamiento de las ventas históricamente. Entonces, tenemos un pronóstico de la demanda. Ya establecemos nosotros cuánto es lo que vamos a vender. Eso alimenta el plan de las operaciones. Vamos a tener también decisiones sobre el producto, la planeación, el proceso de las decisiones sobre la capacidad, que fue lo que vimos previamente. También vamos a obtener información sobre la fuerza de trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que nosotros requerimos para el proceso productivo. Necesitamos saber cuánto personal necesitamos, cómo debe estar capacitado ese personal, ¿verdad? El tiempo que se necesita laborar. Hay empresas que hemos comentado que trabajan, por ejemplo, 24 horas al día en diferentes turnos. Obviamente tienen que saber ustedes cuántas personas deben contratar para cada turno y pues todos los recursos necesarios para poder llevar a cabo ese proceso. Temas como investigación y tecnología van a apoyar las decisiones sobre el producto, ¿verdad? Hay departamentos de investigación y desarrollo que se encargan de investigar constantemente cambios, por ejemplo, en algún nuevo producto puede ser, una nueva receta, un nuevo medicamento, por ejemplo, mejoras que se pueden hacer directamente, pueden ser tecnológicos a los equipos como tal. Entonces hay equipos, departamentos de investigación y desarrollo que están en constante trabajo para poder implementar innovaciones a los productos como tal. Y las cadenas de suministro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para poder cumplir con con esa planeación que tenemos de las operaciones? Y pues el resultado final, como les decía, al final es un programa de producción, maestro de sistemas, luego el plan agregado y programas de trabajo ya detallados de cada una de las áreas. Entonces, si tenemos diversas áreas y cada una necesita un nivel de producción, entonces cada área va a tener detallado cuál es el nivel de producción que debe establecer, cuáles podrían ser esas metas diarias, semanales, mensuales, semestrales, XY, para poder alcanzar los objetivos que se han desarrollado, ¿verdad? Entonces, eso sería el aporte o lo que se necesita con relación al tema de la planificación agregada. Y tenemos esta parte de la definición de la planeación agregada como tal. ¿Qué es en sí la planeación agregada? Es un plan que incluye niveles de pronósticos para familias de productos de bienes terminados, inventarios, mermas y cambios en la fuerza de trabajo. O sea, aquí nosotros obtenemos un panorama de todo lo que necesitamos para poder cumplir con esos requerimientos de producción. ¿Qué se lleva a cabo aquí? Es una integración de todas las áreas de la empresa en todos los horizontes de planeación, ¿sí? Lo que definimos previamente. Eso es el resultado que vamos a obtener luego de nuestro plan. Aquí dice que el plan agregado busca determinar la cantidad y los tiempos de producción necesarios. Necesitamos, obviamente, ¿se recuerdan que en Administración 2 ustedes establecieron los tiempos de producción? Necesitaban saber cuándo iban a tener, por ejemplo, su primera cosecha, porque en función de eso ustedes ya podían saber, bueno, cuál es el producto terminado que yo voy a tener disponible para la venta. Deben saber esa información, ¿verdad? Y deben saber cuál va a ser esa capacidad, que es lo que definimos previamente, en función de los recursos que se tienen establecidos. Los planes agregados utilizan información sobre las familias o las líneas de productos en lugar de los productos individuales. Estos planes abordan el total o agregado de las líneas de productos individuales. Es un poquito como más amplio, ¿verdad? Es como a nivel general, porque también para eso están los planes tácticos y operativos, para incluir la información un poco más detallada. Hay algunas características aquí que ayudan a que un plan agregado sea útil. Uno, una cantidad general lógica para medir las ventas y la producción, como libras de Doritos en Frito-Lay, las unidades de aire acondicionado en General Electric o los terabytes de almacenamiento en Space. O sea, ¿se recuerda? El café, no me recuerdo cómo lo vendían. Sacos de 100 libras puede ser, ¿verdad? Entonces ustedes establecen como el total de cómo lo van a comercializar, ¿verdad? Para que sea una medida estándar. Un pronóstico de demanda para planear un periodo intermedio razonable en términos agregados, que obviamente va a ser anual, ¿verdad? Lo que se tendría que tener. Un método para determinar los costos relevantes. Esta parte obviamente nace desde
desde el punto del estudio financiero cuando estamos hablando de un proyecto nuevo, o obviamente ya desde un producto establecido cuando ya desarrollamos todo el costeo de todo el proceso productivo para incluir todos los costos que intervienen en los costos totales. Un modelo que combine los pronósticos y costos con la finalidad de tomar las decisiones de programación apropiadas para el horizonte de planeación. Entonces, lo que necesitamos nosotros acá es establecer en un solo plan toda esa información que incluye costos, que incluye pronósticos y todo lo que nosotros debemos necesitar para poder llevar a cabo el proceso de la planeación agregada. ¿Cuál es la naturaleza de la planeación agregada? El equipo de planificación de ventas y operaciones construye el plan agregado que satisfaga la demanda pronosticada mediante el ajuste de las tasas de producción, los niveles de mano de obra, los niveles de inventario, las horas extras, las tasas de subcontratación y otras variables controlables. Entonces, acá debe quedar muy claro cuáles son los recursos que nosotros vamos a requerir. ¿Cuál es el objetivo de la planeación agregada? Satisfacer la demanda pronosticada y disminuir al mínimo los costos, es decir, los recursos que nosotros tenemos disponibles para poder llevar a cabo los objetivos que tenemos en el área de producción como tal, pero también lo que necesitamos es la reducción de los niveles de inventario. Eso ha sido un problema en muchas empresas porque no se maneja adecuadamente el tema de producción con el tema de ventas o pronóstico de ventas. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un producto tecnológico, puede que incurramos en muchas pérdidas porque vamos a tener demasiada producción y no va en sintonía con las ventas. Y eso obviamente va a tener repercusiones graves en las finanzas de la empresa. El cumplimiento de un alto nivel de servicio, sin importar el costo, pues algunas empresas prefieren eso, ¿verdad? Cumplir con los requerimientos de la demanda y pues sacrificar un poquito ahí las utilidades. Otros conceptos que necesitamos saber aquí en el proceso de la planeación agregada son la desagregación, que aquí se desglosa el plan agregado con mucho mayor detalle, es decir, ya por área o por producto específico, dependiendo pues el tamaño de la organización, ¿verdad, jóvenes? Y un programa de producción maestra también, que es una tabla de tiempos que especifica qué debe hacerse y cuándo debe hacerse, ¿verdad? Es como la guía más general que nosotros necesitamos realizar. Vamos a concluir con esta lectura. No sé si alguien me quiere apoyar, perdón. Si gusta yo, licenciado. Gracias, Ed. Dice cualquier reluciente podadora Sniper que se vende en algún lugar del mundo proviene de una fábrica ubicada en McDonald's, Georgia. Hace 10 años, la línea Sniper tenía alrededor de 40 modelos podadoras, barredoras de hojas y barredoras de nieve. En la actualidad, como reflejo de las demandas de la personalización masiva, la línea de productos es mucho más compleja. Sniper diseña, fabrica y vende 145 modelos. Esto significa que la planeación agregada y la programación a corto plazo relacionadas se han vuelto también más complejas. En el pasado, Sniper satisfacía la demanda manteniendo un gran inventario para 52 distribuidores regionales y miles de vendedores independientes. Fabricaba y enviaba decenas de miles de podadoras, con un valor de decenas de millones de dólares, sin siquiera saber cuándo se venderían. Un método muy costoso para satisfacer la demanda. Era necesario entonces hacer algunos cambios. La meta del nuevo plan es que cada centro de distribución reciba solo el mínimo inventario necesario para cubrir la demanda. En la actualidad, los administradores de operaciones de Sniper evalúan la capacidad de producción y con frecuencia usan datos de campo como entrada para sofisticados paquetes de software que pronostican las ventas. El nuevo sistema da seguimiento a la demanda del cliente
y agrega pronósticos para cada modelo en todas las regiones del país. Incluso hace ajustes para los días festivos y el clima. Con esto, el número de centros de distribución se redujo de 52 a 4. Una vez que se evalúa el plan agregado contra la capacidad y se determina que es factible, los planificadores de Sniper lo desglosan en las necesidades de producción para cada modelo. La producción por modelo se logra al elaborar planes mensuales y semanales. Estos planes dan seguimiento al paso con que se venden las distintas unidades. Después, la etapa final requiere hacer malabares con la asignación de tareas para los diferentes centros de trabajo en los distintos turnos. Por ejemplo, 265 podadoras en un turno de 8 horas. Esto significa una nueva podadora cada 109 segundos. Hasta ahí, ¿verdad? Ahí estamos, gracias, Edwin, muy amable. ¿Ven cuál es el impacto que se tiene luego de realizar análisis a las operaciones como tal, verdad? Entonces, si se llevan de acuerdo a lo que se tiene establecido, pues se pueden hacer importantes cambios, de verdad, una reducción muy significativa en el impacto financiero. Ven que imagínense, de 52 centros de distribución que tenía, pasó a 4. ¿Sí? ¿Cuál es el porcentaje que se redujo? Pues no nos habla de valores monetarios, pero sí nos habla a nivel logística, por ejemplo. Va a ser mucho más sencillo, mucho más fácil hacer el traslado de los productos a estos 4 centros que hacerlos a 52 centros de distribución diferentes. ¿Se recuerdan que vimos el semestre pasado un poquito del método de transporte, sí? Y cuáles eran los costos de traslado entre cada uno de ellos. Entonces, si reducimos, imagínense, de 52 a 4, ¿verdad? Entonces, esa reducción de costo fue muy significativa y al final de cuentas también te tiene que tomar en cuenta no solo ese tema financiero, sino también la rapidez con la cual se realizan las acciones. Y este es un tema de servicio también. En la medida que ustedes logran satisfacer las necesidades de los clientes en un menor tiempo, con menor costo, pues también significa temas de servicio. Entonces también tiene un impacto en este tema. Vamos a dejar por ahí. Ya es viernes. El cuerpecito pues ya quiere ir a descansar en paz. No, a descansar solo por hoy. Pero pues esperemos que sea un fin de semana tomar Coca-Cola con otra bebida transparente. Pero bueno, lo vamos a dejar por ahí. Vamos a ver en la pregunta del día. Vamos a colocar. Espérenme. La anterior era el punto de equilibrio, ¿verdad? Bueno, solo coloquen plan agregado. Es muy pronto para hacerles pregunta del plan agregado. No hemos visto nada práctico. ¿Y por qué estás llorando? ¿Por qué están llorando? En el examen sí me ponen caritas de llorar, pero ahorita no. Bueno, ya todo el mundo se apaga. Bueno, ya se fueron a descansar, creo yo. Pero solo coloquen planificación agregada de la producción en la respuesta de hoy, por favor, y nos miramos el día martes, si Dios lo permite. Que descansen, que disfruten su fin de semana, recargar energías o hacer tareas, porque me imagino que ya tienen un montón de tareas. Bueno, pues, feliz noche, chicos. No se les va a olvidar llenar la asistencia. Hasta luego. Feliz noche, licenciada. Igual, adiós. Bye. Igualmente, que descansen. Feliz noche, licenciado. Igual, bye.